Fíjate, Bueno, estábamos escuchando a Carlos Ramírez de México. ¿Qué dice Alejandro Rebolledo de Venezuela? tomando la idea de Carlos, que es importante de que no se trata a veces de un cargo, sino de un código de vida, ¿no? Gente que de repente puede estar manejando el cargo más importante y el dinero o el presupuesto más interesante en el cargo que tenga, y no se trata que el hecho que tú manejes ese presupuesto tú ahí le pongas la lupa para ver cómo tienes una mordida. En el caso nuestro, en el caso venezolano, bueno, estamos observando cómo hay un tema con respecto a los fideicomisos argentinos, donde hay una discusión muy importante ya por el Congreso argentino de qué está pasando, si funcionaba una embajada paralela o no entre Argentina y Venezuela, que tenía que ver igualmente con el caso de la maleta. Entonces, son situaciones donde debemos encontrando. Fíjate, hemos dicho que desde el año 92, cuando nosotros nos tocó ser asesor de la Comisión Especial que investigó el lavado de dólares y la corrupción del sistema financiero en Venezuela, se trajeron 5 kilos de documentos de las cuentas mancomunadas de Carlos Andrés Pérez y Cecilia Mata. En ese momento, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada no existía en Venezuela para tipificar el delito de legitimación de capitales en actividades ilícitas o delitos graves, donde entraba el tema corrupción, sino simplemente se tipificaba el delito de legitimación de capitales en drogas. Y bueno, por supuesto la ley de salvaguarda, que tenía que ver esto con el enriquecimiento ilícito. Ahí donde está el hilo de cómo podemos establecer con los diferentes grados de participación de la gente que esté involucrada o comprometida en estos hechos. Casos, como tú has dicho, recientes que no solo son venezolanos, sino nosotros en nuestro portal antilavadodinero.com empezamos a revisarlo y empezamos a buscar qué pasa en el mundo, encuentras como la esposa del presidente de Taiwán ha estado involucrada en lavado de dinero, empiezas a observar como empresarios alemanes están involucrados en lavado de dinero, en el tema de la corrupción privada, porque ya el tema no solo abarca el sector público, sino también el sector privado. Cuando de repente tú decías la parte de los ilícitos, cuando decimos que estamos viviendo en el mercado negro, que para obtener un vehículo de repente tú tienes que dar a lo mejor una comisión para que te consigan el vehículo, para conseguir un repuesto, a lo mejor tienes que buscar en la profundidad del mar para que puedas obtenerlo. Bueno, eso genera un mercado paralelo que te dice, yo sí lo consigo, yo sí te lo puedo obtener. Cuando tenemos problemas para obtener nuestros dólares, hay un mercado, un agente en la sombra. Un documento de identidad, por ejemplo. Un agente en la sombra que te dice, yo te consigo ese dólar. Entonces, todo eso se va convirtiendo en otro, como en otro país que se va moviendo paralelamente, porque cuando no necesitas viajar a un país para hacer una diligencia y tienes que hacer una serie de procedimientos muy engorrosos para que obtengas la divisa, tienes que buscarlo rápidamente, porque ¿cómo haces para moverte? Ahí es que surge el negocio de los paralelos. Exactamente. Entonces, la palabra clave de esto es la vinculación. Cuando hablamos en el tema de las casas de bolsa que funcionaban en Venezuela con todo esto, y un día nos tocó ir a Consecomercio para explicar a los comerciantes que lo mejor era hacer las transacciones mediante las casas de bolsa, porque tú no sabías quién te podía estar vendiendo una cantidad de dólares. En definitiva, cuando ibas a hacer una transferencia, tú no sabías quién era esa persona, lo que nosotros llamamos conocer al cliente, ¿no? ¿Quién es esa persona? Y ahora conocer al cliente del cliente. Una persona dice, yo tengo unos dólares y yo te los vendo. Esa transferencia pasa por el mundo, pero tú no sabes quién es él. ¿Quién es él y de dónde viene esa plata? ¿no? ¿Cuál es el origen de los fondos? Y de repente está congelada una cuenta, y tú no sabes por qué te congelaron la cuenta, porque la transferencia era de $2,000, y tú dices, no puede ser si yo he recibido transferencias mayores, pero no sabes cuál es el monitoreo de esas cuentas. Y bueno, cuestiones como esta es la que nosotros tenemos que ir en este enfoque, enseñándole a los ciudadanos que lo tiene que tener. Él tiene que ser como una unidad de gestión familiar y de negocios. Tiene que cuidar como un buen padre de familia con quienes trabaja y con quién negocios hace. No es que no se hagan negocios, todo lo contrario. Nosotros, en una de las conclusiones que llegamos ayer en la conferencia, es que se deben hacer negocios y muy buenos negocios. El problema es con quién se hacen los negocios, que es precisamente una de las cosas, porque a veces cuando nosotros estamos y damos estas charlas en las instituciones bancarias, entonces parece, oye, llegó la gente de legitimación de capital del lado de dinero, qué fastidio. Esa es la gente que nos va a decir cómo es que no podemos hacer un negocio con fulano. No, sino simplemente queremos hacer la prevención con quién se puede hacer los negocios, pero no es que no se hagan los negocios. Oye, Alejandro, en el corto tiempo que me queda, vamos a darle este espacio a William Chinchilla de Costa Rica, Amado Barahona de Panamá, para la reflexión que quieran hacer, ¿no? Definitivamente podemos concluir
que aquí hay un tema, bueno, de ética. Yo he hablado del capitalismo, del socialismo, en fin, lo cierto es que la gente tiene unas apetencias, hay unas circunstancias y hay mucho dinero disponible por estas vías, ¿no? ¿Qué conclusión le darían ustedes a la reflexión sobre este tema? Bueno, yo definitivamente hay una reflexión, diría yo, en diferentes líneas, ¿verdad? A nosotros como expositores nos ha dejado la sexta conferencia, nos ha llamado a reflexionar sobre el papel que tenemos cada uno en nuestros países, ¿verdad? Que hay que confirmar y hay que hacer una especie de evangelización en ese sentido, ¿verdad? Que es algo que admiro precisamente de los organizadores de este evento. Creo que llevan aquí la vanguardia y son luz en medio de una tremenda situación que se vive a nivel mundial, y yo les agradezco ese papel que desarrollan, ¿verdad? Nos motivan a nosotros. Y también a mí el tema de pues la gente común, ¿verdad? La gente común, yo quiero dejarles un mensaje muy claro. Piense en su futuro. Lo decía Amado ahora, usted entra, pero no sale. Yo creo que el pan, para cada quien hay un Dios, y hay un Dios bueno que se encargará de alimentarnos a su manera, ¿verdad? Pero el problema es que si escogen irse a ser utilizados por el lavado de dinero para salir de una eventualidad, tienen que entender de que esa eventualidad se le va a extender por toda la vida. Así que lo piensen, lo mediten y no permitan que estos señores los usen para lavar dinero. Salen de una eventualidad, pero pueden entrar en un infierno, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Qué dice el amigo Amado Barahona, de Panamá? Bueno, de lo mucho que aprendí en este congreso hemisférico, yo lo vería en... Qué bonito eso, disculpa, porque lo han dicho varias veces, ¿no? La retroalimentación. Ustedes vienen a dar... Ajá. Y a la vez nos alimentamos. Y a la vez reciben, se alimentan. Porque bueno. o sea, no somos perfectos y aprendemos. ¿Sí? O sea, soy del pensar que siempre aprendemos algo. Del que tú menos piensas, algo te enseña. Ya sea su honestidad, ya sea su bondad, o ya sea algún elemento que aporte hacia ti. Uno, la ley del espacio, que le llamo yo. El espacio que alguien deja, alguien lo ocupa. O sea que si yo tengo una necesidad, voy a tratar de suplirla. Acomodé lugar. Y en especial si veo que tengo hambre o veo a mis hijos tener hambre. O sea, es definitivamente, y siendo el simple hecho, si soy egoísta o no soy egoísta, yo tengo hambre, tengo que ver cómo cubro esa necesidad. Y la otra, los extremos son malos. Las matrices de riesgo, que se habla tanto de riesgo en este tema, siempre tratan de consolidar un punto medio, porque tampoco la idea es dejar de hacer negocios, sino como cumplimiento que se maneja el tema. ¿Quién te paga la quincena? La empresa cuando hace negocio. Si la empresa no hace negocio, yo no voy a llevar la quincena a mi casa. Entonces, definitivamente que hay que hacer negocios. Lo único que tratamos de evitar es que esos negocios mañana repercutan en un riesgo reputacional para la empresa o donde estemos. Y en ese sentido, tratar de lidiar. O sea, el mundo no es perfecto, siempre va a haber necesidades. Lo único de que, como usted y se trató en el tema, hay un factor humano que como seres humanos, como sociedad, tenemos que ver. O sea, no quitar la cara cuando ves a alguien abriendo el tanque de basura para comer. Eso de repente debe hasta reflexionar de, si de repente me iba a comer un filete, de repente baja un poco, pues. La diferencia posiblemente, ya pensando en mucha bondad, pero esos son los elementos que nos pueden llevar a mejorar esta situación, porque llegó para quedarse. Carlos Ramírez, desde México, ¿qué mensaje le dejamos a la gente? Sin lugar a dudas, hay que reconocer el esfuerzo que en este caso Venezuela y esta organización ha llevado por esta sexta ocasión. Es de los eventos que tienen una perspectiva para que se pueda crecer y fortalecer el sistema de la prevención. Yo diría que los filtros que podemos dejar en el conocimiento de la población es que ellos sepan que deseamos mandar un mensaje claro a los buenos y a los no tan buenos, que hay personas que estamos comprometidas con las leyes, con la ética para combatirles, para ayudarles a la gente que nos necesite en ese tema, pero sobre todo también comprender que la política principal que de manera global han dicho los organismos internacionales para la prevención del lavado de dinero se llama conozcan a sus clientes.
en la medida que cualquier persona vaya a tener algún tipo de relación comercial y sospeche que esa operación es irregular o ilícita, acérquese con las entidades de su país, con los encargados de investigar y prevenir estas conductas para poder orientarles y así ir sumando cada vez más adeptos y que esta lucha sea de los que estamos del lado de la ley con la gente que nos necesita. Y la gente que la está implicando justamente la parte ilícita, que también entiendan que vamos nosotros a seguir luchando para poder combatir la corrupción y la impunidad en donde quiera que ésta se dé. Bueno, Alejandro, tú como anfitrión venezolano, muy brevemente porque se agotó el tiempo, segundo. Rápidamente, una herramienta, pueden visitar www.antilavadodinero.com. Ahí tienen las entrevistas permanentes de Mamado Barahona, William Chichilla, Carlos Ramírez, los expertos del mundo. El Twitter @antilavado para que tengan información diaria, porque nosotros tenemos que aumentar las redes en función de esta lucha. Si nosotros no nos unimos en la región como estamos aquí y discutimos y nos cambiamos información, y yo voy para Costa Rica mañana, voy para México y voy para Panamá, nosotros nos vamos a ampliar. Así que bueno, en definitiva, ese es el aporte que damos para ustedes. Bueno, como siempre, como en toda buena conversación, uno lamentando el final, ajustadito, muy agradecido, muy honrado por este panel maravilloso que ustedes nos han permitido conformar y siempre con las puertas abiertas en Venezuela y particularmente en este espacio del Circuito Actualidad. Mucho éxito, gracias por todo. Gracias a ustedes. El doctor William Chinchilla, Costa Rica, Alejandro Rebolledo, Venezuela, Carlos Ramírez, México, Amado Barahona, Panamá, con el tema del antilavado de dinero. Gracias a nombre de Enrique Arocha en la coordinación técnica, María Gabriela Puche en la producción, Rosa López en la gerencia de producción y quien les habla, Eduardo Rodríguez Yoliti. Hasta luego.